si podemos apagar los micrófonos, nos ayudaría mucho para que podamos continuar con la sesión. Sí. Nos ayuda, Tonatiu, a que... Gracias, Tonatiu. Les decía que en ese sentido tenemos que ser muy objetivos y la propuesta de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, quiero recalcarlo, es que toda esta serie de mesas redondas, de conferencias que estamos celebrando sobre el tema de las ciudades del futuro, pretende hacerle llegar al presidente de la República un documento de muy alta consistencia, de muy alta calidad, con la participación de todos los especialistas, que le permita a los gobiernos federales, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, aceptar recomendaciones donde tendríamos que enfocar los esfuerzos para que logremos una sana convivencia, para que logremos que la sociedad rescate la convivencia y rescate el bienestar y la calidad de vida. Sabemos todos que el ingreso se ha perdido, sabemos todos que los empleos lamentablemente se siguen perdiendo y tendremos que hacer todos un esfuerzo para sacar esto adelante. Hoy nuestra mesa es un tema fundamental. Nos preocupa mucho la sustentabilidad de estas áreas, nos preocupa el tema del agua, no solamente el servicio del agua potable, sino todas las implicaciones que tiene el tema del agua, la regulación, la normatividad, preocupa mucho su tratamiento, su reciclaje, nos preocupan las energías limpias, nos preocupa que hay, por ejemplo, solamente por mencionar, y aquí veo a nuestros amigos del estado de Guerrero, 250 comunidades de más de 250 habitantes sin agua, sin drenaje, sin servicios. Ese tipo de cosas son lo que realmente nos preocupa. ¿Cómo podemos ser propositivos para pensar que el agua, el drenaje, las energías limpias, que tengamos la capacidad de tener un medio ambiente sustentable, se den y podamos lograr que los gobiernos estatales, municipales y en su caso el federal adopten las medidas que son necesarias para poder rescatar en conjunto con la sociedad, en conjunto con la iniciativa privada, la calidad de vida de los mexicanos? Por ello es que hemos convocado esta sesión. Les agradezco muchísimo que estén presentes al ingeniero Marco Murillo, al ingeniero Barrera y al ingeniero, el ingeniero Andrei López, que nos acompañen el día de hoy. Nuestro vicepresidente, el ingeniero Jorge Jiménez, nos hará favor de presentar a cada uno de ellos. Y si no tienen ustedes inconveniente, iniciaríamos con el tema del agua, pidiéndole a Jorge que nos haga favor de presentar al ingeniero y dar una semblanza del ingeniero Marco Murillo. Bienvenidos todos, agradecemos mucho su presencia, sus aportaciones y el esfuerzo de darle continuidad al trabajo que viene haciendo la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México. Muchísimas gracias por estar presentes. Adelante, Jorge, por favor. ¿Estás presente, Jorge? Había un problema técnico. Gracias a todos. Marco Alfredo Murillo Ruiz, doctor honoris causa, ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional, figura pública en el sector hídrico nacional, con una enorme experiencia de más de 40 años en los más diversos temas del agua. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica, con una destacada participación en la administración pública desde la Secretaría de Recursos Hidráulicos hasta la Comisión Nacional del Agua. Coadyuvó en la construcción de la presa Agüites en el estado de Sinaloa y en el sector privado ha creado conceptos empresariales en torno al suministro del agua, al desarrollo de la infraestructura y la tecnificación del sector agrícola. Como consultor, ha contribuido en la creación e implementación de grandes proyectos nacionales como la Agenda del Agua 2030 y otros instrumentos claves de políticas públicas para la planeación y prospectiva del sector hídrico. Y desde luego, Marco Alfredo también ha dejado huella en el ámbito legislativo, aportando en la formulación de diversos ordenamientos legales que rigen
Plan Hidráulico Nacional, al Plan Nacional de Desarrollo y grandes aportaciones en el ámbito profesional y académico. Gracias, Marco Alfredo, y adelante con tu intervención. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos y cada uno. Desde luego nos sentimos muy complacidos de su amable presencia. Y qué decir de nuestro presidente Ricardo Rodríguez, gracias por su hospitalidad, por su anfitrionía y por permitirnos participar en esta serie de conferencias sobre ciudades del futuro. Quisiera, sin ser indisciplinado, señor presidente, si nos permitieran que se hiciera la presentación también de Rodolfo Torres y de Andrei López, dado que les hemos preparado esta charla a manera de mesa redonda, más que para ilustrarlos, para provocar en ustedes el pensamiento, su reacción y su participación. Y entonces, para poder interactuar con los otros dos compañeros, señor presidente, reiteraría si es posible que sea la presentación de ellos dos y iniciamos de inmediato. Absolutamente de acuerdo. Le pedimos a nuestro vicepresidente, a Jorge, nos apoye con esto. Muchas gracias. Claro que sí. Nuestro excelente amigo Rodolfo Torres Barrera, compañero de muchas actividades gremiales desde hace muchos años en el ámbito nacional e internacional. Es ingeniero químico, egresado de la UNAM, socio fundador de Servicios Profesionales en Control de Contaminantes, director general de Protección Ambiental de la Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado de México, profesor titular de Ingeniería Ambiental de la UNAM. En el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, ha sido secretario del Comité Directivo Nacional, tesorero del mismo y presidente del Comité Técnico Permanente de Protección Ambiental, presidente del Comité Directivo Nacional del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y de Químicos por el periodo 2001-2004, presidente del Comité Panamericano de Ingeniería Química y del Petróleo de 2000 a 2008 y actual vicepresidente de Química y Petróleo de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Con mucho gusto presentamos ahora a nuestro otro gran panelista, Andrei López, ingeniero industrial y en sistemas, egresado de la Universidad del Valle de México, máster en Business and Technology por Collective Academy y diplomado en alta dirección por Americ, socio fundador y director general de CIMA Energía, actualmente presidente de Americ, la asociación líder de empresarios enfocados en instalaciones para la construcción e infraestructura desde hace 46 años, casualmente cuando Marco Alfredo inició su vida en el sector hidráulico. Vocal de la UMAI en el 19ª Comisión Ejecutiva y representante entre cámaras e instituciones por la UNCE y miembro del Comité de Relaciones Gubernamentales entre UNCE y la Comisión Federal de Electricidad. Bienvenidos los tres panelistas. Adelante. Sí, muchísimas gracias, muy amables. Efectivamente, nos parecía, por la interrelación que tienen estos tres elementos, agua, ambiente y energía, propicia la oportunidad para dialogar como mesa redonda, interactuar, hacer algunos intercambios de puntos de vista y decía yo provocar entonces que cada uno de ustedes, pues no solo su interés y su pensamiento, su reflexión sobre todo lo que estamos haciendo y lo que habríamos de hacer en el futuro próximo. El tema del agua, iniciamos con esto como lo ha hecho nuestro señor presidente, nos parece que no solo por orden alfabético, agua, ambiente, etcétera, energía, sino por la importancia que tiene este recurso en la vida. Es un factor, y todos lo reconocemos, de desarrollo, y se ha dicho mucho que es un elemento, un recurso de seguridad nacional y estratégico para nuestro país, y qué decir, pues, en el tema de las ciudades, la importancia que tiene este recurso. Pero esta importancia en las ciudades, ¿cómo lo podríamos dimensionar? ¿A qué le decimos o a qué nos referimos el futuro? El futuro puede ser, una vez que terminemos esta reunión, ya estaremos en el futuro seguramente, o quizá en una semana, en un mes, el sexenio próximo. ¿De qué futuro estaríamos hablando? Estamos hablando quizá de las ciudades inteligentes, plagadas de robots y quizá con tecnología de punta. Yo diría categóricamente que en el tema del agua, el futuro es hoy. Ya estamos ahí. Ya tenemos los problemas que tenemos, que sufrimos, que padecemos todos y cada uno,
Y entonces, si bien es cierto que tendríamos que echar a volar la imaginación y la ingeniería y pensar en ese futuro próximo, pues también es verdad que ya lo estamos padeciendo. Hace 10 años hacíamos en este país un ejercicio que llamamos Agenda del Agua 2030, una perspectiva de 20 años, cómo imaginábamos el país en el tema del agua durante 20 años y luego qué pasaría del 2030 en adelante. Y hablábamos en ese momento de la necesidad de tener ríos limpios, de ciudades no vulnerables a los fenómenos meteorológicos, de la población total y absolutamente abastecida, un abastecimiento universal, y hablábamos de unos acuíferos en equilibrio, que no fueran como están siendo nuestro recurso más inmediato, el más fácil, el de ir a las aguas de los acuíferos y el de utilizar ese monedero, ese almacenamiento que tendríamos para futuras ocasiones, y hoy se nos hace mucho más fácil, deteriorando, desperdiciando, sin aprovechar las aguas superficiales, las aguas que vienen de lluvia. ¿Ese es el futuro que estaríamos hablando? Bueno, pues, ¿qué tan grave está la situación en este país? ¿Qué podemos hacer respecto del agua? ¿Verdaderamente estamos en una situación crítica? ¿El agua se está acabando? ¿Ya no vamos a tener más? ¿Es el agua dulce la que está en riesgo? ¿Es el agua salobre, salina de los océanos? ¿Qué pasa con el agua en este país? Bueno, pues si bien dramático, porque sí hemos construido como ingenieros, como arquitectos, estas grandes ciudades, sostener, mantener esta gran ciudad de la Ciudad de México, imaginen ustedes, lo saben todos, 2.240 metros sobre el nivel del mar, sin un acuífero, sin un acuífero, pues, digamos, abundante, sin un cuerpo de agua próximo y además en una zona altamente sísmica, etcétera, etcétera. Si lo queremos poner difícil, nos la pusimos difícil en la Ciudad de México. Pero, ¿qué decir, por ejemplo, en este momento que estamos viendo a nuestros compatriotas de Tabasco, de Villahermosa, prácticamente con el agua ya no a la cintura, prácticamente con el agua al cuello? Una ciudad como Villahermosa, el municipio del centro, rodeada por agua permanentemente y, sin embargo, permanentemente desabastecida. Ese es el futuro, ese es a lo que nos tenemos que acostumbrar, esa es la esperanza que tenemos, o qué podríamos decir al respecto. Entonces, antes de darle la palabra a mis compañeros, que también tendrán algo que decir, déjenme dejar sobre ustedes nada más un par de líneas muy claras. Por supuesto que no es así. Por supuesto que México tiene futuro y tiene un gran futuro, y de eso es lo que estaríamos hablando. En términos de agua, tenemos más de la que necesitamos, más de la que pudiéramos pensar para el futuro próximo. Tenemos garantizado el desarrollo actual y el desarrollo potencial. Si a recursos hídricos nos referimos, si al agua de que dispone este país, por supuesto que estamos ahí. Entonces, si no es un problema técnico porque sostenemos, abastecemos a las poblaciones, si tenemos los más grandes acueductos, los de mayor carga hidráulica, si tenemos los de mayor diámetro, si hemos construido el drenaje profundo de la Ciudad de México, si tenemos presas, etcétera, etcétera, de infraestructura, entonces no es un problema técnico, tenemos la capacidad y el expertise suficiente para resolver el problema que se pueda presentar en este país y que ya de hecho se está presentando. Tenemos que pensar entonces que es un problema económico. Es ahí donde está esta crisis recurrente que tiene nuestro país, casi cíclica, en que nos metemos en problemas y vamos saliendo y volvemos a hundirnos. Eso es lo que nos tiene atorados en el tema del agua. ¿Verdaderamente es así? Yo les diría categóricamente que no. No es un problema de dinero el tema del agua. Tenemos más dinero manejándose en el agua, dando vuelta en el agua, de la que a veces nos podemos imaginar en términos no solo de lo que se está utilizando para el suministro de agua en la población, no solo lo que se utiliza para atender los fenómenos meteorológicos. Vayan a ver ustedes lo que se va a invertir en este proceso que están viendo nuestros compañeros tabasqueños, lo que se utiliza en agua embotellada, en productos embotellados, en bebidas embotelladas. Es una enorme cantidad de agua, de dinero lo que se está utilizando en el agua. Entonces, afirmo que no es un problema técnico, que no es un problema de dinero. Entonces, en este primer paso, yo diría que el problema del agua en nuestro país es un problema de voluntad política. Es un problema de instrumentación de políticas públicas. Es un problema de gobernanza. Es un problema de afinar el marco jurídico y regulatorio para que todos, cumpliendo con la ley, pudiéramos salir adelante. Entonces, bueno, no es técnico, no es económico,
es de voluntad política y de concepción del problema. Tenemos agua suficiente, solo que equivocamos nuestros criterios respecto de cómo se maneja el tema del agua en nuestro país. Déjenme decir ahí, para darle entrada a mis compañeros, que el agua no es un elemento de la naturaleza y que el agua nunca se va a acabar. Categóricamente tenemos el mismo número de gotas de agua desde que se formó nuestro planeta y hasta nuestros días, y así va a continuar. No hay forma de, ustedes saben, profesionales técnicos, que la materia no se crea, se destruye. El agua no la podemos fabricar y no la podemos destruir. En términos de su volumen, es la misma cantidad que existe. Y luego decía yo que no es un elemento de la naturaleza porque es verdaderamente la formadora de la naturaleza. No es un tema transversal, como muchos han venido diciendo, es un tema vertical totalmente. Si no fuese por el agua, no habrá vida. El agua es rector y debe ser rector de todas las acciones que estamos llevando a cabo. Y en ese sentido, de si el agua es de la naturaleza o no y qué pasa con el ambiente, yo le pasaré la palabra, si no tiene inconveniente, a Roberto Torres, que tiene ahora la responsabilidad de platicarnos sobre el ambiente. Gracias por su prima atención. Necesitamos el sonido para Rodolfo, por favor. Muchas gracias, mi querido Marco. Abierto, Rodolfo. Sí, ya. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias, mi querido Marco. Hemos estado platicando mucho de estos temas y primero pues agradecer a la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México el que nos hayan invitado a dar nuestros puntos de vista, que tengamos esta mesa redonda, que platiquemos con ustedes, a que externemos nuestras opiniones respecto a las experiencias que hemos tenido a lo largo de mucho tiempo. El tema de medio ambiente es un tema muy amplio. Es un tema que hemos platicado muchas veces, lo hemos comentado, se comenta todos los días, tratando de ver qué significa la contaminación ambiental, el medio ambiente. Y aquí es donde nos vamos a unir todos en un gran esfuerzo, porque el medio ambiente significa todo. Significa agua, significa aire, significa suelos, significa energía. Y esa es la gran situación que vamos a comentar el día de hoy. ¿Qué estamos pretendiendo tener? O sea, ¿cuál es realmente nuestro sueño que deberíamos de lograr en tener una ciudad del futuro que sea habitable, que tenga calidad de vida, que tenga trabajo, que tenga seguridad? Todo esto está de alguna forma establecido en nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Concuerdo plenamente con Marco en el asunto de que el problema no es técnico. Técnicos lo conocemos, sabemos, podemos resolverlo. Y pasaríamos al siguiente punto que planteó Marco, el problema económico. Tampoco es problema económico, se puede buscar las posibilidades de resolver cualquier situación ambiental, cualquier situación de nuestros recursos naturales que también están involucrados en todo esto. Nosotros lo estamos hablando aquí como ingenieros, tratando de resolver muchos problemas, pero este problema de medio ambiente no nada más es de la profesión de ingeniería, de arquitectura, es de muchas profesiones que entran en esto, empezando también por los biólogos que participan mucho en esta situación. Entonces, el problema no es técnico, no es económico. Sí, estoy cierto, es de voluntad política. Me tocó vivir alguna situación trabajando en el gobierno y el problema finalmente es voluntad política y es de alguna forma que la sociedad esté involucrada en las soluciones que se puedan dar a todo esto. Voy a hablar del tema contaminación ambiental, que es atmósfera. Estamos con muchos problemas de contaminación. Qué bueno que cada vez tenemos más forma de medirlo. Era muy difícil antes hacer mediciones, saber cuáles son los valores que estábamos teniendo. El día de hoy, relativamente sencillo, y yo creo que a futuro tenemos que aumentar la capacidad de medición, no nada más en atmósfera, también en agua, también en suelos. ¿Qué es lo que está pasando? Porque el problema, de alguna forma, lo generamos en alguno de estos medios y llega a los otros.
Entonces tenemos que buscar, el principio fundamental de la ingeniería es no generar contaminantes. No debemos de generar contaminantes. Como dice Marco, el agua es un recurso natural, ahí lo tenemos, está disponible para todos. La atmósfera también, podemos respirar, no hay quien nos cobre por estar respirando, simplemente estamos respirando porque es la atmósfera en la que estamos nosotros inmersos en este planeta. Y esa atmósfera, lo que vamos a buscar es que sea una atmósfera limpia. Va a depender mucho de qué es lo que hagamos nosotros a nivel industria, fundamentalmente, a nivel vehicular, con el uso de la energía que hasta el día de hoy hemos tenido. Tenemos que buscar muchos cambios, muchas situaciones que nos permitan cambiar nuestras estrategias de uso de recursos naturales, como sería el petróleo utilizarlo para otros fines industriales que pueden ser más convenientes para la humanidad, y nosotros buscar otras fuentes de energía que pueden ser importantes. Entre ellos, también pudiéramos pensar en los residuos. Los residuos municipales, vamos a hablar de los residuos municipales. Tenemos una gran cantidad de residuos biológicos, y esos residuos que de alguna forma nosotros los podemos tratar mediante plantas específicas para esto, y también poder utilizar esos residuos para generar energía. Ahora, me dirían, estamos buscando energías limpias. Bueno, y estamos hablando de que los residuos pueden generar energía. Sí, también tendremos que buscar eso y tendremos que buscar las mejores soluciones. El día de hoy tenemos que pensar en lo que se llama la cuestión de economía circular. Vamos a tratar de recuperar de todo lo que manejemos como seres humanos, tratar de recuperar esos residuos para volverlos a involucrar en un proceso donde podamos obtener nuevamente materias primas que pueden ser muy interesantes. Entonces, a partir de los residuos también podemos generar nosotros energía. Y esos residuos, desafortunadamente, van a ir a contaminar el suelo. Y ese suelo contaminado va a ir a contaminar mantos freáticos. Entonces, tenemos todo un problema global que tenemos que resolver. Y lo fundamental es no generar estos contaminantes, es buscar la reutilización de los mismos y buscar otro tipo de energías. Y ahí yo le pasaría el micrófono, le pediría al ingeniero André López que nos hablara de esa oportunidad que tenemos, de las energías que tenemos ahorita disponibles. Muchas gracias, Rodolfo, Marco. Y bueno, antes de iniciar, de igual manera, agradezco a la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México y a su presidente, Ricardo Rodríguez, esta oportunidad de compartir algunos pensamientos y como Marco y como Rodolfo lo dicen, hacer una reflexión sobre muchas cosas. Hoy, en la parte de energía, vamos a hablar de energía circular, pero también vamos a hablar de algo muy importante, cómo se conecta o qué relación existe entre la energía y salud. Y también vamos a hablar del medio ambiente. Ciudades del futuro es un tema muy interesante. Creo que cuando hablamos de futuro, coincido con Marco, pensamos de robot y pensamos que el futuro en el año 2050 y tal vez nos imaginamos cosas como cambio climático y ciudades automatizadas. Yo voy a hablar de un futuro un poco más cercano, un futuro que lo tenemos el día de mañana, un futuro que está sucediendo, un futuro que nos ha alcanzado. Estamos viviendo una serie de cambios tecnológicos, económicos, sociales y básicamente estos han permitido un aumento exponencial en la cantidad de energía que está al alcance de las sociedades. Esto está transformando radicalmente las estructuras sociales, económicas y políticas. Quiero decirles que en mis palabras estamos viviendo una nueva revolución energética. En años recientes han habido muchas innovaciones tecnológicas, sociales, digitales sobre todo, que están comenzando a delinear algunos de los aspectos que podrían ser puntas de lanza de esta nueva revolución energética. Vemos cómo cada vez las energías limpias
por un lado, entran de una manera más fuerte, buscan un estado de madurez, el desarrollo tecnológico las está impulsando. Les hablo como, por ejemplo, la energía solar, que hoy en día es una realidad, un presente que ya está muy consolidado, y de algunas otras como la eólica, la hidráulica, la mini hidráulica, biomasa, biogás, maremotriz, geotérmica, hidráulica, en fin, una cantidad muy vasta de energía, y que atrás de ello hay personas, hay ingenieros, hay sociedades que están tratando de impulsarla. Hace un tiempo leí a Paul Sánchez, un autor que me gusta mucho. Él es maestro de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, y hablaba de 4Ds, 4Ds para la energía, que básicamente van a ser un componente en el futuro. Descentralización de la energía. ¿A qué nos referimos con esto? Todas estas personas que van a estar generando de manera distribuida, generando y desarrollando sistemas para tener su propia energía. Estamos hablando también de la democratización. La energía siempre ha sido un tema de todas las campañas. Yo tengo 36 años y desde que tengo uso de razón me acuerdo de las campañas del año 94, 2000, 2006, 2012, y siempre se habla de conectar a México, de que todo México tenga recursos, agua, energía, y creo que no lo hemos logrado. Si no lo hemos logrado, creo que tenemos que cambiar la fórmula. No necesariamente hacer que el gobierno sea quien impulse. Creo que también como sociedad hay algunas otras formas, y esta revolución energética en la cual hoy estamos viviendo posiblemente nos dé nuevas oportunidades para poder llegar a una democratización de la energía, que todo el planeta pueda tener energía. También otra de estas 4Ds es la descarbonización. Como lo comentaba hace un momento, el hecho de depender menos de combustibles fósiles, y como decía mi compañero hace un momento, que estos combustibles fósiles sirvan para otro propósito en la humanidad, tiene que ser ya un propósito, tiene que ser una misión de hoy, que empecemos a buscar cómo descarbonizarnos para el uso de energía en el ser humano y en muchos otros procesos productivos asociados. Eso le va a servir a nuestro planeta. Y por último, hablo también de la digitalización de la energía. Hoy estamos entrando en esta época post-COVID, nos ha puesto contra la pared, pero por otro lado también nos ha puesto en el umbral de la cuarta revolución industrial, esa revolución donde todo se está digitalizando, todo se está conectando, todo tiene que tener datos, toda esta parte en la que hoy en este presente estamos viviendo. Entonces, creo que es muy importante las decisiones que hoy tomemos, y que academia, que el gremio, que las voluntades políticas y que los empresarios unamos visiones. Creo que este es el foro correcto, y me da mucho gusto lo que planteaba al inicio el presidente de la IAM, Ricardo, de que este foro, esta serie de conferencias, es para elaborar documentos que se le van a hacer llegar al presidente de la República, a nuestros futuros gobernantes. El 2021 es un año clave en México. Ojalá que algunas de las personas que van a estar postuladas a estos cargos públicos puedan tomar estos documentos y tomar ideas base que puedan ser propuestas de campaña y las puedan materializar. Con esto les quiero dar una introducción de lo que vamos a estar hablando de energía, y pues sin más, Marco, bajo el balón, te lo aviento, y pues seguramente tú aquí podrás correlacionar el tema de energía y agua, y pues no sé si hablé de más, hablé de menos, pero pues ahora esperamos esta cátedra de agua, porque las ciudades inteligentes, definitivamente energía y agua deben de estar conectados. Muchas gracias, con todo gusto, cómo no, Andrei. Me quedo con un paso antes del que acabas de mencionar, y por ahí le vamos entrando. Hablamos de COVID, de los problemas de salud en este momento, de la gravedad de las cosas y de cómo nos sentimos pues totalmente agraviados, yo creo que incluso impotentes ante el problema. Ya decía nuestro presidente que necesitamos pues acostumbrarnos quizá a una normalidad distinta de la que estamos viviendo. Entonces déjenme tocar, si me lo permiten, el tema de agua y salud. ¿Qué está pasando con el agua y salud? Nos dicen que uno de los recursos, además de poner cubrebocas, sería estarnos lavando permanentemente las manos, etcétera, un aseo, una higiene mucho más grande, y la población puede hacerlo, está en condiciones de atender esa recomendación, esa disposición. Verdaderamente tenemos agua en las ciudades, tenemos agua en nuestras casas. Qué grave situación. Aquí en la Ciudad de México se han presentado algunos casos en que nos dicen, miren, ya tenemos el tubo,
ya tenemos la toma domiciliaria, es más, ya tenemos el recibo de pago, porque como es pago pues constante, ya nos llega nuestra factura ahí para que podamos pagar, pero no tenemos agua en nuestras casas. ¿Cuál es la realidad? Porque respecto al agua no se mide. Entonces, déjenme decirles algunos datos que no pueden ser constatados en un documento, pero que por ahí surgen y suceden. ¿Qué pasa cuando se habla del agua? Dicen que el 90% de la población tenemos acceso al agua y que el 10% no la tiene. Qué mentira, qué aseveración tan inconsistente, porque todos sabemos que el agua es vida. El 10% de la población que no tiene acceso al agua, pues ya murió desgraciadamente. Sin agua no pueden vivir. Entonces no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a que el 90% de la población está abastecida de una forma u otra a través de tubos, a través de redes, y que el 10% no tiene acceso a ese servicio de alguna manera. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con el agua que recibimos en nuestras casas? Pues si quieren se ponen de espaldas. De ese 90% de la población total nacional, solo el 14% recibe agua las 24 horas del día de los 365 días del año. Solo el 14%. Y el 34%, es decir, hasta el 48%, recibe ahora agua todos los días, pero no durante las 24 horas del día. Ese es un problema de los organismos operadores. Por supuesto que tendríamos que tener todos agua en nuestras casas las 24 horas del día. Y el resto, estos 52%, que una parte recibe agua una vez a la semana y algunos una vez cada 2 semanas. Esta es la realidad del agua en el suministro del agua a nuestras ciudades, a nuestros habitantes de las poblaciones. Y como decía el presidente, ¿qué población? La cuarta parte del total nacional vive en comunidades de 0 a 100, bueno, de 2 familias o 3, no, de 0, de 2 a 3 a 100, 150 habitantes. ¿Cómo llevamos agua hasta esos lugares para esas poblaciones? La cuarta parte de la población total nacional vive en esas pequeñas comunidades y las tenemos desde luego desabastecidas, sin duda alguna. Entonces, esa es la realidad. Pero el agua es agua. Y entonces, bueno, lo que nos está faltando agua, no, lo que nos está haciendo falta es salud. Porque el agua es salud, el agua es vida, y la población cuando no recibe la cantidad suficiente y necesaria, entonces está con problemas de salud. Hablamos simplemente de una estadística y hablamos que tenemos agua en nuestras casas, pero ¿tenemos la dotación suficiente y necesaria? ¿Eso es lo que estamos recibiendo todos los días en casa? Por supuesto que no. ¿Y la tenemos con la presión suficiente y necesaria? Por supuesto que no. Si recorremos las ciudades, si recorremos la población donde ustedes están y volteamos hacia arriba, vemos tinacos en las casas, esa es una falta de eficiencia del organismo operador. Y si en sus casas tienen cisternas, por supuesto que también es una falta de eficiencia del organismo operador. Tiene que tener la presión suficiente y además tenemos cisternas y tinacos porque queremos almacenarla. Eso habla de la irregularidad en el servicio. Pero si estamos hablando de la cantidad, del volumen, ¿qué diríamos respecto de la calidad, que es la que tiene relación con la salud? Bueno, pues cada día que vamos al supermercado vemos más y más marcas de agua embotellada y eso habla definitivamente de la falta de eficiencia de los organismos operadores. Ni con mucho estamos cumpliendo con la calidad. Hay una norma de normas, que es la norma 127, que define los 46 parámetros de calidad que tiene que cumplir el agua, la calidad del agua, para que pueda ser ingerida por la población y no cause daños a la salud. Y ustedes, señores técnicos, y luego con todo respeto, en muchas ocasiones se equivocan el término y dicen que agua potable es la que va por las tuberías. Es agua entubada. Agua potable es la que cumple y debe cumplir cabalmente con los 46 parámetros de la norma y no con un parámetro de los 46 que es el de desinfección. Hablamos de desinfección, de cloración del agua, y es solamente uno de los 46 parámetros de la norma. Los otros 45 ni siquiera los conocemos, y los organismos operadores tampoco. Hay una ceguera al respecto. ¿Quién vigila? ¿Quién está atendiendo la calidad del agua de los organismos operadores en este país? Categóricamente, nadie. La norma de normas, que
que es la que tiene que ver con la salud de su familia, de sus hijos, de sus nietos, de ustedes mismos, nadie en este país la está vigilando. La Secretaría de Salud, que es la organización, que es la dependencia, que tiene que ver con el asunto, porque emite la norma 127, no la vigila, creyendo o pensando que le correspondería a la Comisión Nacional del Agua, porque es la dependencia que por excelencia en este país tiene que ver con el agua, que no tiene que ver con esa norma porque no la emite, tampoco la está vigilando. Hoy vivimos a expensas, a decisión del organismo, a lo que meramente puede hacer, y entonces se vuelve un círculo vicioso. El organismo operador no cumple ni con la calidad, ni con la cantidad, ni con la oportunidad, y dice que nos cobra, y nosotros decimos que le pagamos, y ahí nos llevamos en un círculo vicioso. Categóricamente al respecto, yo diría que ni siquiera debíamos pagar por el agua. Esa agua es un mandato constitucional, es un derecho que tenemos todos los mexicanos, y que en el tema del agua hay una doble tributación. Nosotros pagamos impuestos, y con esos impuestos, aquí tenemos gente que tiene responsabilidad de eso, se construyen las escuelas, y otros construyen los hospitales, y con eso se construyen las carreteras, etcétera, etcétera. La infraestructura se construye con esos impuestos, y no es la excepción el tema de las redes de agua de distribución a las casas. Y sin embargo, no nos cobran para la construcción de escuelas un recibo adicional, ni para los hospitales, ni para nada, y para los sistemas de distribución de agua. Sí, hay una doble tributación en el término del agua, y por supuesto que no estaríamos obligados. Y esa es una responsabilidad que le corresponde, de acuerdo al 115 constitucional, a los organismos operadores, a los municipios. ¿Cómo sucedió esto? Pues una disposición del gobierno federal de delegar en el hermano menor esa grave responsabilidad de la salud de todos los mexicanos. No es en hospitales, no es en camas, no es en mayor personal de salud el que necesitaríamos y que garantiza la salud del país. No, es lo que comemos, es la distribución de esa agua, es el retiro, la disposición de los desechos sólidos y líquidos, es lo que los ingenieros estamos procurando en el hábitat de todos los mexicanos, lo que garantiza la salud de la población, y no es, digo yo, más camas, más hospitales. Entonces, bueno, un poquito para dejarle entrar a mis compañeros, decirles, el tema de salud es un tema delicado. La norma de normas en este país es la 127, que nadie la vigila, y que pues, por supuesto que hace falta mayor atención, mayor énfasis en la regulación del agua. Si ya decía yo que no debíamos de pagar por ese servicio, ahora viene una modificación que ustedes conocen muy bien, al cuarto constitucional, que dice que ahora todos los mexicanos tenemos derecho al agua. Y entonces se debate entre la vida y la muerte toda la gente, los políticos, los diputados, las organizaciones no gubernamentales, hablando de una ley general de aguas, porque tiene que ver con el cuarto constitucional. En términos de legislación estamos totalmente equivocados. Ese cuarto constitucional es una garantía individual de todos los mexicanos. La Constitución habla del 1 al 28 de los artículos de garantías individuales, y esas no se regulan con leyes. Ese es un derecho que incluso tenemos cualquiera de nosotros la posibilidad de interponer amparos porque no se está cumpliendo. Ya hay de alguna manera amparos que se han generado en donde los jueces han ordenado que se suministre a la población agua, y no están hablando de costo, están hablando de lo que por derecho constitucional tenemos todos los mexicanos en este país. Así que, pues, vamos a continuar. Rodolfo, si haces por favor de hacer uso de la palabra y regresamos. Pero es importantísimo que ustedes tengan en mente que verdaderamente nuestra legislación está muy avanzada, mucho más avanzada que otros países del mundo, y que estamos pretendiendo copiar estilos de vida de otros países cuando tenemos aquí una enorme riqueza, un enorme potencial, y reiteraría, el agua suficiente para garantizar el desarrollo actual y el futuro de nuestro país. Rodolfo, por favor. Sí, fíjate que el tema de salud es algo que a mí en lo personal me ha hecho reflexionar muchísimo. Si nosotros vemos los avances que tenemos en esa legislación ambiental, en las regulaciones ambientales, ha sido muy importante a nivel mundial. Ha influido mucho el que México firme convenios internacionales
donde nos comprometemos a ir disminuyendo emisiones para ver que el cambio climático no se dé como hay futurólogos que lo están interpretando y cosas por el estilo. Pero el tema de salud, si recordamos, empezó en la Secretaría de Salubridad y Asistencia, la primera área sobre cuestión ambiental, una subsecretaría de mejoramiento del ambiente, 1970-1971. Después, esto fue evolucionando, la cuestión ambiental, y empezamos muchos, incluyéndome a mí, por buscar que tuviéramos dependencia específica para la cuestión ambiental. Y estuvimos proponiendo muchas cosas, hablamos con gente del Congreso de la Unión, senadores, diputados, y se fue estableciendo una nueva secretaría que unió a otras dependencias que existían, las unen en una gran secretaría, pero las sacan del sector salud. Estuvimos muy contentos de que eso se diera, de que ya el tema ambiental fuera importantísimo. Y ya veíamos ahí la voluntad política, vamos a pensarlo, de tener una dependencia de esas características. Con el tiempo, y habiendo trabajado en el gobierno, en el área ambiental, llego a muchas reflexiones. A lo mejor no cuando estuve yo en el gobierno, hace 20 años. Las reflexiones son el día de hoy. El tema de salud es lo más importante. Y pienso yo, es mi punto de vista, que a lo mejor no debimos haber sacado la parte ambiental del sector salud, porque así el sector salud estaría muy involucrado y de ahí estuvieran dando las políticas adecuadas para una verdadera solución. ¿Qué pasa? Puedo tener contaminación ambiental y tengo una secretaría de cuestiones ambientales que se dedica a tratar de resolver el problema ambiental. Y necesita recursos económicos para poder funcionar así. Pero la Secretaría de Salud tiene que estar atendiendo a todos los enfermos que tienen problemas por cuestiones ambientales, por cuestiones de contaminación. Entonces, si no podemos empatar esas opiniones entre ellos, ese trabajo, si no lo podemos vincular, va a ser muy difícil que lo podamos resolver. La Secretaría de Salud siempre va a estar pidiendo más recursos para resolver el problema de salud y la Secretaría de Ecología siempre va a estar pidiendo más recursos para resolver el problema ambiental. Y no lo están pensando en la misma frecuencia. Desafortunadamente en nuestro país, y hay que reconocerlo, hay una gran carga política en todo esto. O sea, los funcionarios que están a cargo de las secretarías también están pensando en su futuro político y pueden tener el deseo de ser presidentes de la República y no está mal. Pero desafortunadamente esa carga política nos puede impedir el que pensemos cómo vincular estos temas para poder resolverlos. El día de hoy yo pienso, es mi visión y sería para mí algo que pudiéramos discutir muchísimo, que la Secretaría de Salud fuera la encargada de ver estos temas ambientales para poder dar soluciones con voluntad política verdadera, buscando que toda la ciudadanía, todos los ciudadanos en nuestro país podamos resolver estos temas. Hablamos ya de ese tema de salud y viene la regulación. La regulación ha sido importante. ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? Hemos avanzado muchísimo. Tenemos excelente legislación ambiental, créanmelo. Hemos participado muchos colegios que están técnicamente capacitados con sus peritos. Hemos participado en esa elaboración de legislación, de regulación, de normas para poder avanzar en esto. Tenemos de las mejores regulaciones mundiales, la mejor legislación mundial la tenemos. ¿Qué pasa? Tu micrófono, Rodolfo. Perdón. Sí. Se había bloqueado tu micrófono, Rodolfo. A ver, ya. Perdón. Ya no vuelvo a hablar de la Secretaría de Salud. Vamos a hablar entonces de la contaminación ambiental. La contaminación ambiental, las regulaciones, la legislación es una de las mejores. Aquí tenemos
expresidentes de colegios, como está de ingenieros ambientales, veo a Julio Valdivieso. Hemos luchado muchísimo en toda esta situación de mejorar nuestra legislación, pero podemos mejorar la legislación y la estamos cumpliendo. Tenemos la inspección adecuada, tenemos capacidad para inspeccionar toda la industria. Si vemos globalmente en las ciudades, en las grandes ciudades, vamos a ver cuál es el componente de contaminación ambiental. Y no es de ahorita, ¿eh? Yo les puedo decir que desde que era yo estudiante en la Facultad de Química, ya oíamos hablar en las cuestiones de contaminación o de reacciones en la atmósfera. Ya oíamos hablar de que la gran contaminación, la mayor parte de la contaminación está generada por las fuentes móviles. Y se hablaba de un 75% aproximadamente. Y el 25% restante estaba generado por la industria. Vamos a llamarlo así en términos globales. Yo sigo escuchando esos temas en grandes ciudades, lo sigo escuchando así. ¿Cuál sería el futuro de nuestras ciudades viendo esto? Pues disminuir la contaminación vehicular. Ya hay tecnologías para eso, ya vienen los vehículos, ya hay vehículos eléctricos, ya nos está hablando algo, Andrei, de esas situaciones, de cómo podemos tener mejores baterías, cómo podemos usar otro tipo de combustibles que no sean los hidrocarburos que generan la gran contaminación ambiental. A ello le agregamos muchas cosas. En términos químicos, pues se tuvo que hacer un cambio en nuestros combustibles, en nuestras gasolinas. Y fue un decreto presidencial el que se hizo en aquellas épocas, y no hicimos algo importantísimo, que era un estudio de impacto ambiental. ¿Cómo iba eso a repercutir a futuro? La autoridad tiene dos herramientas fundamentales que debe hacer cumplir. La primera herramienta fundamental es el estudio de impacto ambiental, donde casi vamos a sacar una bolita de cristal para ver el futuro. ¿Qué va a pasar si nosotros hacemos una instalación, si nosotros acabamos cortando árboles, si nosotros... Todo eso se tiene que revisar y ver cuáles son las medidas de mitigación. No lo estamos haciendo. Desafortunadamente, existe la herramienta, pero no la estamos utilizando como se debe de utilizar. ¿Quiénes son los responsables? Vamos a decir, la autoridad es la responsable. Yo creo que somos responsables todos. La segunda herramienta que tiene, una vez que hicimos o no hicimos un estudio adecuado de impacto ambiental, con sus medidas de mitigación razonables, adecuadas, que ha hecho que mucha industria no se ponga, a la mera hora, cuando ven sus medidas de mitigación, salen muy costosas y dicen, señores, yo no lo puedo instalar ahí. Qué bueno, no me instalo y ya. Veamos cuál es verdaderamente el uso que se tiene que dar a esa industria en otros lados, si vale la pena llevarlo o no. Pero la segunda herramienta fundamental que tiene la autoridad es la auditoría ambiental. Es decir, ¿ya estás instalado? ¿Ya ocurrieron los procesos? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo estás y cómo te comprometes a resolver esto. Tenemos un esquema de auditoría ambiental voluntaria, es decir, no se está obligando a la industria a que la haga, es voluntaria. Muchos se han adherido a este programa y hemos visto ya muchas industrias que sustentan ahí como industria limpia. Y a nivel internacional también, con normas internacionales, normas ISO, que cumplen con las normas ISO 14000. Bueno, nosotros ya estamos en esos esquemas trabajando. Yo también, hace muchos años, cuando empezó a entrar este esquema, los esquemas de ISO, yo no les creía mucho, la verdad. Yo creía que era más en términos comerciales, que entrábamos, que si tú no eras una industria que estabas certificada como ISO 14000, no te podía ninguna otra industria hacer uso de tus servicios, de tus productos. No lo podías hacer, y así está establecido, Tienes que estar entrando en cadenas donde vas resolviendo y entonces ya eres un proveedor confiable y ya puedes entrar a eso. Pero con eso nos podían sacar del mercado a México, con esas normas internacionales, nos podían sacar del mercado a México, porque no teníamos, nosotros no estábamos dentro de estas certificaciones, no cumplíamos ni siquiera con nuestra legislación mexicana, y eso es lo primero que te pide una norma internacional, que cumplas con la legislación de tu país.
Y luego, si tú quieres, puedes establecer que puedes cumplir con normas internacionales. Entonces te dan la certificación ISO 14000, la autoridad Profepa, en este caso, te da una certificación de industria limpia. Y entonces vamos a pensar, estamos resolviendo el problema a futuro que queremos de una ciudad, disminuir nuestras emisiones por combustibles en fuentes móviles y disminuir nuestras contaminaciones, nuestras emisiones industriales. Con eso le bajaríamos una gran carga. Ahora, regreso al principio. Cualquier industria, lo primero que va a decir es que es muy costoso resolver el problema ambiental. Pues sí, es muy costoso, pero si no lo puedes resolver, pues ni modo, vas a tener que cambiar de actividad. ¿Por qué? Porque ya nos van a exigir la sociedad, a las autoridades, a los técnicos, a los gremios, nos van a exigir que demos soluciones a esos problemas. Y las soluciones, como les digo, en las grandes ciudades, si disminuimos la contaminación vehicular y empezamos a usar vehículos con otro tipo de energía, que no van a generar ese 75% de contaminación que estoy hablando en términos globales, y que las industrias puedan no pensar en instalar equipos de control, deben de pensar desde que se inicia una industria en tener procesos limpios. Desafortunadamente en México, nuestros procesos, nuestra industria es una industria vieja, con procedimientos viejos. Si vemos también porcentajes, muy poquita de nuestra industria es una industria que esté utilizando tecnologías novedosas desde el proceso mismo. Tenemos que cambiar nuestros procesos, tenemos que buscar no generar contaminantes. O sea, desde ahí tenemos que buscar esos procesos limpios. Y si desafortunadamente tienen que generar algo de contaminación, tenemos que poner equipos de control de contaminación. No es lo deseable. Yo lo que veo, mi visión a futuro es no usemos equipos de control de contaminación, tengamos la conciencia de resolver los problemas antes de generarlos. O sea, no podemos estar hablando de seguir usando combustibles que nos van a generar una gran cantidad de contaminación. Yo pasaría ahora sí el micrófono al ingeniero Andrei López, por favor. Muchas gracias, Rodolfo, y pues me dejaste aquí el panel ya calientito y pues yo voy a bajarle de quinta a cuarta y quiero en esta intervención, pues, ciudades del futuro, básicamente les voy a platicar de algunas megatendencias que existen en términos de energía. Estas son energías renovables, valga la redundancia, y ya en mi intervención pasada hablaba de prácticamente todas ellas. También el futuro es electromovilidad. El transporte será sustentable y tendrá menos carbón. El futuro también tiene sistemas convergentes. Cada vez, y bueno, aquí entre ingenieros y arquitectos nos damos cuenta que nos cuesta cada vez descifrar más los sistemas y ya llegan empresas muy especializadas a conectar todo esto. Ya el IoT es parte del presente. El futuro también habla de redes inteligentes donde podamos intercambiar energía. Habla de un 5G, que es una mejor comunicación. Eso podemos echar una mirada al futuro no muy lejano. Y coincido con Rodolfo, para entender el futuro, creo que tenemos para tener un buen futuro, creo que tenemos que plantear soluciones en el presente. ¿Qué está pasando en México en términos de regulación para abrir paso en el futuro? En el Sistema Eléctrico Nacional hay una regulación que se llama Código de Red, seguramente ya muchos están familiarizados con ellos, que busca la confiabilidad, la calidad del suministro eléctrico. Y también el año que entra una norma de la Comisión Reguladora de Energía, que es la NOM 0018, que busca, perdón, 001-2018, que busca saber cómo estamos consumiendo. O sea, la Comisión Reguladora de Energía, el CENAS, el Centro de Control de Energía, va a tener información de nosotros en tiempo real. Esto va a ser una norma de uso obligatorio. Esta norma plantea la sustitución de medidores por medidores más inteligentes. Entonces, el futuro parece que es inteligente. Esto lo doy como preámbulo y ahora me quiero regresar unos pasos atrás y conectar justamente esto, dónde estamos parados y qué debemos de pensar. Básicamente hoy que estamos en esta época
de COVID, creo que todo el mundo hemos repensado muchísimo las cosas. Hablando en términos de construcción, creo que partimos de una nueva cultura o tenemos que empezar a pensar cómo disminuir desperdicios, el uso excesivo de recursos, una cultura de adaptación y reciclaje. El objetivo de esto es que el valor de estos recursos materiales se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible. El planeta ya no lo va a resistir y entonces entonces podamos justamente pensar en la disposición final de estos recursos. Hace unos años se publicó en México un libro, eran unos ensayos de algunos escritores contemporáneos como Carlos Monsiváis, por ejemplo, que se llamaba Historia para qué. Sí, historia para qué. Si queremos delinear y comprender el futuro, yo creo que hay que aprender del pasado. Les voy a hablar ahora de economía circular y lo voy a conectar con el término de energía. Básicamente la economía circular busca concentrar los esfuerzos públicos, privados, sociales, como nosotros, las asociaciones, para analizar todos los retos. Hablando de energía, la economía circular busca analizar estos retos del futuro y conectarlos con potenciales soluciones. En 2015, como parte del proceso para ampliar estos objetivos del milenio, los países que integran la Organización de las Naciones Unidas pusieron este tema, economía circular, en la agenda del 2030. Es por eso que estados, por ejemplo, como California, una de las economías más grandes del mundo, a partir de hoy le ha dicho a sus fabricantes, señores, tienen 10 años para desarrollar la tecnología y las políticas necesarias porque en 2030 va a haber políticas públicas que van a buscar justamente esto, que las cosas ya no sean tan líquidas como lo vivimos el día de hoy y sean más sólidas. Ya regresar a una cultura donde las cosas no haya tantos desperdicios. Básicamente el sistema económico internacional puede disminuir los recursos o se plantea que disminuya, los desperdicios y el uso intensivo de recursos a través del reuso, la adaptación, la reparación, el reciclaje y la disposición final. Al inicio de esta conferencia les decía que el futuro ya es el presente y simplemente hoy lo podemos ver. Les doy un ejemplo, los celulares ya salen hoy sin cargador, el nuevo iPhone ya no tiene cargador porque busca mitigar y algunas personas dirán que es de broma, pero tal vez sí sea un pequeño cambio, un granito de arena para nuestro teléfono, para el mundo, que estas empresas empiecen a ver justamente eso. En nuestro país vemos lo que está pasando con las bolsas de plástico, lo que pasó, que pues realmente hoy se buscan soluciones porque en el súper ya no te lo dan, ya no te lo dan esta bolsa, ya son políticas públicas. Esto es economía circular. El reto, como les digo, es vencer en cómo reusar, adaptar, reparar, reciclar, disponer de manera definitiva y segura la nueva basura que justamente estas energías nuevas va a generar. Es decir, el cambio de tecnología también nos va a generar nueva basura, como la de los celulares y las computadoras. El reto a vencer es que estos nuevos sistemas no generen una nueva basura circular, una nueva basura digital. Básicamente eso es lo que les puedo platicar del tema de economía circular y regreso al punto, hay que conectar visiones y nosotros como asociaciones debemos de estar muy, muy comprometidos en poner en las agendas de nuestros gobernantes las políticas necesarias porque el mundo ya no lo va a resistir, ya no podemos estar a expensas de tantos recursos. Ahora, el siguiente tema es el medio ambiente. Bueno, pues sabemos que el día de hoy pues, se escucha por todos lados el tema del cambio climático y el año 2050 y que la temperatura de la Tierra, vamos a regresarnos un poco antes. Hace 9,000 años, la primera revolución neolítica, básicamente cuando la agricultura se empieza a diseminar y que permite que el hombre ya no sea nómada y se empieza a asentar, esto impulsa que con esta agricultura haya alimento disponible. El hombre pues ya no es nómada y este alimento disponible es la primera forma de energía. Es la primera concepción de energía que se tenía. Básicamente esta forma de energía era el músculo y la alimentación para mantener a todo funcionando. Conforme esta población va siendo más grande, incrementa pues la demanda por alimento y esto hace que también haya un desabasto de tierras. Entonces,
en esa época las tierras productivas para la agricultura no aparecían ya de forma natural y se requiere la intervención del hombre. Básicamente, pues ya sabemos la historia, se empiezan a talar bosques, todo tipo de ecosistemas, y entonces el desarrollo de la agricultura cambió las estructuras económicas y sociales de ese entonces. Los sistemas fueron modificados, por lo que desde ese entonces tenemos el primer cambio climático. Estamos viendo cómo la energía está asociada, no hoy, desde hace 9,000 años, con un cambio climático. Básicamente la disponibilidad de energía para las sociedades se incrementa de una manera exponencial a un ritmo que solo fue superado hace 2 siglos con la revolución industrial. Paradójicamente, fue después del desarrollo industrial y la innovación tecnológica que el desarrollo agrícola más productivo en relación con el uso de la tierra trajo consigo un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Entonces, la energía está asociada con un cambio climático. Esto, la segunda revolución industrial, pues este desarrollo, toda esta prosperidad trajo consigo pues la quema de muchísimos combustibles fósiles. Si partimos, por ejemplo, de que la basura, como decía Rodolfo, los desechos, los residuos, los desperdicios de un periodo de tiempo están relacionados directamente con la tecnología energéticamente dominante, también es posible entonces señalar que los cambios al entorno y el clima están directamente relacionados con las fuentes de energías disponibles. Bajo esta óptica, podríamos preguntarnos entonces si la adopción de fuentes de energía renovable, el almacenamiento, el hidrógeno y todas aquellas fuentes que visualizamos en el futuro van a resolver para siempre los cambios climáticos. Al día de hoy, esto no tiene respuesta. Entonces, vivimos hoy la tercera revolución de la energía. Esta tercera revolución también nos va a generar un cambio climático. No tenemos la respuesta. Se los dejo para su reflexión y que empecemos como sociedades a buscar las justamente soluciones y ponerlas en la agenda de nuestros gobernantes. Lo tenemos que impulsar. Otro tema muy importante, ¿cómo se relaciona la energía con la salud? Pues estuve investigando un poco para esta conferencia y fíjense que sí hay una correlación. Estaba leyendo y básicamente la energía disponible que tenemos los seres humanos el día de hoy, la podemos conseguir en grandes cantidades de azúcares y grasas en cualquier tienda de conveniencia. Vamos al supermercado y ahí está la energía que nuestro cuerpo necesita. Antes, en esta época neolítica de la que les platico, sabemos que era una labor de supervivencia, era una tarea de vida o de muerte. Básicamente, pues hace mucho tiempo se trataba de conseguir proteína y los carbohidratos que nuestro cuerpo necesitaba. Era la manera de hacer el supermercado en línea. Así se tenía que hacer. La gente se tenía que dedicar su tiempo y esfuerzo a la caza, a la recolección. Y hace mucho tiempo predominaba la escasez calórica para nuestros cuerpos. El hecho de que nuestro cuerpo acumule grasa es porque en el estado natural es muy difícil conseguirla y por lo tanto, en ese entonces y también el día de hoy es importante que nuestros cuerpos la almacenen, lo cual no dista mucho del proceso invernadero que permite guardar el calor que recibe nuestra tierra. Les platicaba hace rato pues, que en toda esta historia del tiempo el aumento del alimento trae consigo problemas en el cambio climático. Ya les platiqué por qué, por la tierra disponible, porque estamos quitando recursos. Entonces, cuando se aumenta el alimento, las sociedades modernas de hoy nos estamos enfrentando a otro tema, que es el exceso calórico, que como ya sabemos, genera en nuestros cuerpos sobrepeso. Básicamente, eso es una mala gestión energética en nuestro organismo. Entonces, podemos pensar que la obesidad con esto es un factor, como ya sabemos, de muerte en el mundo. Es por ahí en México, creo que es ya la segunda causa de muerte. Y entonces, por su parte, ¿cómo comparamos esto con la energía? Pues les puedo decir que los gases de efecto invernadero producen un efecto en el clima global, generan un aumento significativo de la temperatura de la Tierra y este calentamiento global tiene una consecuencia, el cambio climático, lo que estamos viviendo hoy en día. Esto obliga a las sociedades a soportar consecuencias de un clima más adverso, a la pérdida de microecosistema, lo estamos perdiendo cada vez, se pierden más y más. Y bueno, pues de tal forma estas economías modernas hacen un llamado
a entender el impacto del consumo de energía en nuestro planeta para disuadir la tendencia y crear instrumentos tales como impuestos verdes, los bonos de carbón, con la finalidad de pagar emisiones, con la finalidad de bajar estas emisiones y sus consecuencias. Están creando alternativas. De la misma forma, en nuestro cuerpo, para mantener a raya el exceso de calorías que tenemos para el día a día, estos consumos a través de dietas, también tienen un efecto. Y bueno, pues hay que pagar impuestos también en nuestros cuerpos, hay que pagar impuestos para mantener nuestros cuerpos, como el gimnasio, por ejemplo, o invertir recursos para salir a correr. Esto por decir algo. Entonces, los gobiernos, como les decía, empiezan a jugar un poco más, y creo que Marco, creo que Rodolfo y yo también coincido con todo esto. Tenemos que fomentar las asociaciones, tenemos que hacer que las políticas públicas funcionen. El cambio climático está asociado a la abundancia de energía fósil barata en nuestros tiempos. La obesidad que hoy nosotros tenemos está asociada a la abundancia de calorías baratas. Básicamente, esta es la correlación que podemos tener entre la energía y la salud. Y bueno, al final les puedo decir que, a diferencia del sector energético que busca resolver este problema para la adopción de energías renovables, no se vislumbra una solución así para nosotros, a menos de que podamos vivir únicamente con el sol o con una dieta balanceada. ¿Qué opinas, Marco, de esto que planteo? Cuéntanos. Si andas, creo que por ahí con tu micrófono apagado. No, aquí está listo. Aquí está hablando. Muchas gracias, André. Miren, bueno, ante ese escenario, yo creo, y se los planteo, en México, decía yo, la situación está relativamente sencilla. Sí, solo sí estamos dispuestos verdaderamente a cambiar paradigmas. Sí, solo sí estamos verdaderamente dispuestos a empujar todos en el mismo sentido, tener objetivos comunes y trabajar para conseguirlos. Y lo demás está relativamente sencillo, y déjenme plantearles por qué. En la situación del agua, ¿cuáles son nuestras grandes diferencias con otros países del mundo y por qué nosotros estamos en mejores condiciones para poder atacar esa situación? De cosas que rechazamos, que renegamos, que nos sentimos afectados por ellas, cuando en realidad es la principal riqueza que tiene este país, y que ya nuestros antepasados y ya los constituyentes vislumbraban de alguna manera, a pesar de lo mucho que nos quejamos. ¿Cómo está preparado en México para esta situación? Y empecemos por los términos del agua. Miren, señores, la diferencia enorme, diametralmente opuesta entre otros países y México, es el régimen de propiedad de las aguas. Poco se habla de ello, poco han escuchado ustedes de esa situación. Sí se habla así más o menos a la ligera, pero fundamentalmente lo que nos distingue de los demás países es el régimen de propiedad de las aguas. En Estados Unidos, la propiedad de los recursos es de la persona que está sobre el terreno, porque está abajo, lo que está en el subsuelo es de los dueños del terreno. En Chile el agua es propiedad privada, en España el agua es propiedad dominial, en Francia es propiedad ribereña, en México, en nuestro país, el agua es propiedad nacional. Esa es la gran riqueza. Y sin embargo, no obstante que es propiedad nacional, esto implica que podemos llevar el agua de un lugar a otro sin mayor contratiempo. La Constitución y las leyes no lo permiten. Queremos copiar los modelos de administración de las aguas de otros países y queremos estarnos administrando en este país en forma de cuencas, o por organismos de cuenca, o por consejos de cuenca, como lo hacen en España, por ejemplo. ¿Y qué necesidad? Si el territorio nacional es de otras dimensiones, nuestras necesidades son totalmente diferentes. ¿Qué necesidad de estarnos administrando en este país por cuencas? Y entonces los ambientalistas dicen, pues tienes que vivir con el agua que tienen en ese lugar. Pues todas las cuencas y las ciudades ya están rebasadas. Por supuesto que no tenemos el agua suficiente para atender esas ciudades. Entonces hay un estrés hídrico, hay una sed inducida que no la merecemos y que no la merece este país. Tenemos un régimen de propiedad nacional y por supuesto que podríamos utilizar eso. ¿Qué tendríamos que cambiar? ¿Por qué tenemos que cambiar para adaptarnos a las circunstancias de este, entre comillas, cambio climático y las necesidades que estamos teniendo? Bueno,
pues el orden institucional en este país. Si decimos que el ambiente, que la flora y la fauna es un usuario del agua, y si decimos que la agricultura es un usuario del agua, y si decimos que los seres humanos somos usuarios del agua, entonces, ¿por qué la Secretaría o por qué la Comisión Nacional del Agua, dependiendo de la Secretaría de Medio Ambiente? ¿Por qué están en esa camisa de fuerza en la que ni puede crecer? No es posible que el agua esté sujeta a uno de sus usuarios. Ya se hizo alguna vez, como decía Rodolfo Torres, dependiendo de la Secretaría de Salud, porque lo que importaba era la salud del ser humano. Y después se cambió a depender de agricultura, porque el principal usuario del agua es la agricultura, dice el 80%. Y ahora se cambió al medio ambiente por moda internacional, porque casi todos los países se cree que el agua depende del medio ambiente. Por supuesto que hay que romper paradigmas y colocar el agua en ese lugar donde le corresponde, el rector del desarrollo nacional, que no se le considera así, y por eso estamos padeciendo como estamos padeciendo. Se pasa el gobierno federal un año haciendo su Plan Nacional de Desarrollo y luego las demás dependencias otro año haciendo sus programas nacionales temáticos, en este caso el Programa Nacional Hídrico, para que los otros 4 años nadie lo respete, nadie lo lea, nadie sepa ni siquiera lo que dice, ni las personas que están en la propia institución saben lo que dicen. Yo les pregunto a ustedes, señores tomadores de decisiones, señores desarrolladores, señores impulsores industriales, estamos aquí a la vista, ¿cuándo han consultado el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cuándo han consultado el Programa Nacional Hídrico para poder instalar alguna industria o hacer algún tipo de desarrollo? Eso es letra muerta. Por supuesto que no podemos y no debemos seguir manteniéndonos en una situación de organizarnos y administrarnos por cuenca y sujetarnos al volumen disponible en ese lugar. Podemos y debemos llevar agua de los lugares donde tenemos exceso a los lugares donde tenemos de alguna manera necesidades. Imaginen ustedes lo que darían los de Tabasco, los del municipio del centro, que les pudiéramos tomar parte de esa agua y llevarla a los lugares donde lo estamos necesitando. ¿Hay forma de hacerlo? Claro. Estamos llevando petróleo a través de los oleoductos a todo el país. ¿Qué no podemos utilizar los mismos derechos de vía de los oleoductos para por ahí mismo pasar con los acueductos? ¿Qué no podemos distribuir el agua de una forma diferente? Porque nos tenemos que sujetar al sistema que están siguiendo otros países del mundo. ¿Qué nos atora? ¿Qué nos detiene? ¿Por qué estamos así? Se habla mucho, se discute de la privatización del agua. Y es una palabra que nos espanta, que nos aterra. Privatizar el agua. Por supuesto que en este país hasta suena ridículo y es una farsa. La Constitución política habla muy claramente del régimen de propiedad y eso nunca será posible. ¿Y entonces por qué estamos así? Pues porque dice la Constitución que para que alguien pueda usar el recurso que es propiedad nacional requiere de una concesión. Y todos aquí en el país se manejan por concesiones. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que cometimos una tontería, que permitimos en la ley la transmisión de los títulos de concesión. Y ahora se pueden comprar, vender, enajenar, rentar, etcétera, etcétera, las aguas. Porque se puede hacer la transmisión de los títulos de concesión. Esa es una verdadera razón y eso es lo que causó precisamente la privatización de las aguas en México, no lo que están diciendo así. Porque si bien el tenedor de un título de concesión sabe que no son sus aguas, que solamente están concesionadas, también sabe que las puede vender, comprar, rentar, heredar, etcétera, etcétera. Eso es una forma de privatización del agua en nuestro país. Debemos regresar al sistema anterior, en que sí se usen las aguas a través de una concesión, pero que de ninguna manera se conceda, se permita la transmisión de los títulos de concesión, y eso sería regresar, y es un hito en la historia de México más importante que la privatización de la nacionalización del petróleo. Hay que recuperar las aguas de México para México. ¿Qué causa esto? Causa que al momento que alguien no puede o no quiere soltar su título de concesión, entonces se vuelve un mercado negro que de alguna manera desgasta, debilita las instituciones y hay un manejo de dinero en oscuro que nadie está dando fe ni testimonio de esa situación. Hay especulación del recurso y eso no permite entonces que lo movamos con cierta libertad. Y cuando quiere mover el Ejecutivo recursos de un lugar a otro, lo primero que se protesta es por sus concesiones. Pero esas concesiones tienen que ser en un orden de vale más la utilidad pública que la necesidad de los particulares. Y entonces, por supuesto, que ahí recuperaríamos una gran parte. ¿Y en eso qué sucedería?
que entonces podemos llevar agua de un lugar a otro, de la zona sur-sureste, que es donde tenemos abundancia, a la parte centro-norte de nuestro país, donde tenemos escasez y donde tenemos mucho mayor desarrollo. Este no es un problema del agua, no lo causó el agua, lo causó nuestra falta de políticas de ordenamiento del territorio nacional y estamos en esas condiciones. Ahora, ustedes han visto y están viviendo la llegada de los huracanes. Qué condiciones tan extraordinarias, qué vida, qué vitalidad, qué fuerza, qué presencia de nuestro país en el orbe, porque tenemos la posibilidad de recibir huracanes por el Pacífico y por el Golfo de México. Extraordinario, ¿no? Y eso que es importantísimo, que mantiene vivo este país, nos aterra, nos pone en una condición de veras difícil. Inclusive permitimos que los periodistas, que los comunicólogos nos digan, se pronostica mal tiempo, va a llover. ¿Desde cuándo en este país que es árido y semiárido, llover, la lluvia es un fenómeno que nos afecta? Además de que es cíclico y debemos estar totalmente acostumbrados a ello, además nos aterramos y los ingenieros permitimos que eso suceda y estamos preocupados. Realmente en Tabasco la situación es crítica. No, la gente sabe vivir en esas condiciones. Ahí nació y ahí se está desarrollando. No estoy diciendo que los dejemos ahí solos, a ver cómo se las arreglan, no, pero francamente han construido en los espacios del agua. Y ahora decimos que el agua no está causando algún problema, nos está afectando, por supuesto que no es así. Entonces, ¿a qué voy yo? A que si pudiéramos mover las aguas superficiales, dejaríamos de estar sobreexplotando los acuíferos. Pero vean los ambientalistas, no puedes mover aguas superficiales. Ah, caray. No puedes extraer agua del subsuelo. Ah, caray. No puedes construir grandes presas porque eso hace cambios en el ambiente, en el clima, en las condiciones. Entonces, ¿en qué condiciones nos ponen? En estrés hídrico inducido. No nos permite construir grandes presas cuando somos perfectos constructores de esas presas y México las necesita para seguir almacenando las aguas de lluvia. Esos huracanes que llegan todos los años, llegan y se van como llegaron. No hay forma de captar las aguas y almacenarlas y tenerlas listas para los futuros desarrollos, para las necesidades que estamos teniendo, pues porque dejamos ir todas las aguas de lluvia. Y ahora nos quejamos que además se está acabando y tenemos agua de lluvia. Falso. Yo les digo categóricamente que hoy tenemos más agua que hace 10, que hace 20, que hace 40 años. Ya la sacamos del subsuelo, ya nos costó trabajo, ya la tenemos sobre la superficie, ya no regresó a recargar los acuíferos. Entonces esas aguas están aquí, están libres, están en movimiento y no las podemos almacenar porque no nos dejan construir presas. Insisto, y no podemos sacar agua del subsuelo porque estamos sobreexplotando los acuíferos. Y no podemos mover las aguas de un lugar a otro porque las políticas en otros países son en administrarse por cuencas. Y en México, que no tenemos necesidad de eso, estamos siguiendo esas políticas. De allá hablábamos que los problemas del agua en México son problemas de voluntad política, de políticas públicas y no precisamente técnicas ni de otras disposiciones. Nuestros ordenamientos jurídicos son casi perfectos. El único problema que tiene nuestra ley de aguas nacionales es que no tiene reglamento. Y ustedes saben que todos los ordenamientos son así. La ley dice el qué y el reglamento el cómo. Somos tan buenos en eso que todas las organizaciones gremiales, y creo que allá también, y ahí somos culpables todos o responsables al menos, tenemos un estatuto que sí perfecto. Oye, amigo, en su reglamento, todos, casi ninguna organización gremial en este país tiene reglamentos para su estatuto. Solo tienen estatuto. Bueno, pues en las leyes es lo mismo. Tenemos una ley que, como la nuestra, es casi perfecta, está bien dispuesto, pero no tiene reglamento, nunca ha tenido. Y estamos viviendo con un reglamento que obedece a otra ley anterior. Necesitamos solamente su reglamento, no una ley general de aguas, ya decía hace un momento. Entonces, ¿sí estamos preparados? Sí. ¿La legislación nos lo permite? Sí. ¿Utilizamos solamente el 20% del volumen total nacional de este país? Sí. El 80% nos sobra. Y hay ambientalistas que no nos permiten, por ejemplo, utilizar las aguas del río más caudaloso de México, que es el Usumacinta, en área de que pobrecitos, ¿qué le va a pasar a quién? No nos permitían incluso construir en su momento el acueducto de Pánuco al norte, que iba del río Pánuco hacia el norte, que podía haber abastecido parte y además hasta pagado parte de los compromisos que tenemos de carácter binacional con los Estados Unidos,
cuando el agua la íbamos a tomar o se podía tomar en la desembocadura prácticamente al Golfo de México. Tenemos que trabajar, señores, tenemos que actuar nosotros los ingenieros, los arquitectos, tenemos que ser políticamente incorrectos. Somos tan políticamente correctos que no tenemos ya una Secretaría de Estado, que no tenemos ni siquiera algunas disposiciones, algunas acciones. No, los ambientalistas en este país son políticamente incorrectos, tienen un partido político, tienen una Secretaría de Estado, tienen posicionamiento en muchas partes de toma de decisiones y los ingenieros nos seguimos manteniendo aquí lamentándonos de la situación por siempre. Tenemos las condiciones adecuadas para salir adelante y lo que necesitamos es nada más decidirnos y actuar en consecuencia. Vamos juntos a resolver el problema del agua en este país, vamos a sacar a la población de la postración en la que se encuentra, vamos a sacar a nuestros niños menores de 5 años de esas permanentes diarreas que no tienen que ver con una deshidratación, sino un desarrollo cerebral menor que no tiene el mismo IQ que deberíamos tener. La principal inversión en este país es en desinfección del agua. COFEPRIS dice que por cada peso invertido en la desinfección, solamente en la cloración, trae un beneficio de 7,850 pesos en gastos hospitalarios para las familias mexicanas. ¿Conocen ustedes una inversión mayor, más rentable, por cada peso 7,850 pesos? Y es la salud de todos los mexicanos y no estamos trabajando en consecuencia. Creo que ya me alargué un poquito, perdón, pero es apasionante. Tenemos todos los elementos, tenemos el rompecabezas en la mano. Nada más falta que lo armemos, señores, y que empecemos a trabajar para que esto dé un resultado totalmente diferente. Hemos construido alrededor de 40 años, como decía ya Rodolfo Torres, una serie de plantas de tratamiento. Tenemos 4,300 aproximadamente en el país, 50% de aguas municipales, 50% de aguas industriales, y sin embargo no hemos logrado mejorar un solo miligramo por litro la calidad del agua de los cuerpos receptores. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la vigilancia e inspección? ¿Qué pasa con la aplicación de sanciones? En fin, hay mucho que decir. Si todavía me toca una vuelta más, le agradeceré con mucho gusto, seguiremos platicando. Si no, por lo pronto, por favor, Rodolfo, con las disculpas del caso porque me cedí, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. No, mira, gracias, Marco. Ya hemos platicado mucho entre nosotros que somos convencidos de que tenemos que hacer cambios. Y lo que tú dices es muy importante. La cuestión de la participación gremial en la política. Yo creo que no estamos participando en la política y no estamos llegando a posiciones donde podamos tomar decisiones que verdaderamente vayan en beneficio de la población. Nosotros como técnicos siempre nos estamos quejando de que hicieron algo los políticos, de alguna forma que no estamos de acuerdo, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es la participación de nosotros en términos gremiales y que los jóvenes ingenieros, los jóvenes arquitectos puedan acercarse a nosotros, ver nuestras experiencias e incluso tratar de participar en cuestiones de gobierno. Yo recuerdo cuando era joven, cuando yo decidí estudiar ingeniería química, yo decía que yo no iba a estudiar otra cosa porque odiaba la política, no podía yo meterme a eso, yo quería ver cuestiones técnicas. Y sin embargo llego a la conclusión de que todos tenemos que participar en la política de nuestros países. Vivir es hacer política. Todo lo que estamos platicando ahorita es hacer política, es pasarnos conocimientos y buscar cuáles son las mejores soluciones. ¿Por qué no estamos buscando? Decías tú, ya no tenemos, ¿cuántos ingenieros tenemos en el gobierno? En las posiciones importantes de gobierno. ¿Cuántos ingenieros están? Y realmente, ¿qué decisiones pueden tomar si no tienen ingenieros en la primera línea que les puedan estar dando los buenos consejos? Incluso en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, ¿cuántos tenemos? Ahí es donde tenemos que buscar para que nos puedan escuchar, o como gremios, hacernos escuchar. Señores, nosotros estamos proponiendo esto, pensamos que se puede hacer, tenemos las capacidades técnicas para hacerlo, no tenemos por qué estar dependiendo de decisiones que no son las adecuadas. ¿Sí? Sabemos que estamos mal en algunas cosas, pero no lo estamos diciendo. Es la gran oportunidad que tenemos y sobre todo con esta tecnología vamos a pensar de lo malo lo bueno.
Yo lo bueno que veo en términos de comunicación es que el día de hoy estamos teniendo muchas videoconferencias, estamos platicando entre nosotros, estamos pasando nuestras experiencias y esperamos que los jóvenes las tomen y que mejoren todo esto. En términos de un maestro, lo que buscamos los maestros es que los alumnos nos superen. Cuando un alumno nos supera, debemos de sentirnos muy a gusto, muy convencidos de que la labor que hicimos fue muy buena. Lo mismo cuando estamos trabajando en nuestras profesiones, el estar enseñando a la gente, ayudando a la gente a que mejore, eso es lo que nos debe de dar las mayores satisfacciones y poder participar en esta política del país. No estoy hablando de partidismo. No nos importan, o sea, los partidos pueden no existir con sus ideologías, lo que sea. Lo que tenemos que buscar es que dentro de nuestra política que hagamos, los gremios, sea en beneficio de la sociedad y lo más importante, para los jóvenes, tenemos que estar buscando que los jóvenes participen más y más en este tipo de cosas y ayudarlos a que participen. Si tienen inclinaciones políticas, vamos a llamarlos en el término de estar buscando posiciones en el gobierno, ayudemos también. Es la gente que nos puede llevar, ayudar a que lo que nosotros estamos proponiendo se puede llevar a cabo. Es voluntad política, como lo dijo Marco